Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo ciclo y a un nuevo estudio. Vamos a estudiar el libro de Etz HaChaim, el libro de la vida, atribuido al rabino Yitzhak Luria. Gracias a este escrito pudimos y podemos los cabalistas a entender lo que está escrito en el Zohar. Hasta la aparición del rabino Yitzhak Luria en el siglo XV no se podía entender el Zohar con su mayor connotación. En este siglo no aparece un gran cabalista, el cual hemos mencionado aquí. Se llama Rabbi Yehuda Ashlag. Y Rabbi Yehuda Ashlag escribe un libro que se llama Talmud Sefirot, estudio de los 10 Sefirot, que no es más ni menos que la explicación del libro de el Etz HaChaim. Y eso vamos a iniciar en el estudio. Vamos a subir un poco nuestro nivel de nuestro estudio y por lo tanto, entonces cualquier pregunta, cualquier inquietud que lo tengan, lo vamos a efectuar al info@isaacchocron.es. También intentaré de dar el máximo potencial de mí para explicarlo de una manera muy sencilla, conceptos que son complejos. Entonces la estructura es la siguiente. Primero vamos a leer las palabras del rabino Yitzhak Luria en el libro de Etz HaChaim y después le vamos a explicar con las palabras del Ashlag en su explicación que se llama Openimi dentro del libro Talmud Sefirot, esa connotación espiritual donde nos va a ampliar mayor conocimiento y nos vamos a enriquecer. Y el primer tomo, el cual vamos a empezar, va a hablar de dos conceptos. Va a hablar primer concepto sobre el tzimtzum, sobre la restricción, y lo segundo nos va a hablar sobre el kav, sobre la línea. Y Larry empieza así su libro Etz HaChaim, el libro de la vida. Debes de saber que antes que la esencia emanadas de Tzalim fueron emanados y las criaturas creadas, había luz superior simple. Había colmado la realidad entera. No había ahí ningún lugar vacante, tal como aire vacío o un espacio vacío, sino todo estuvo colmado de aquella luz simple, ilimitada. No había ahí ni principio ni fin, sino todo era una luz única, simple, uniforme, y es llamada Or Ein Sof, luz sin fin. Entonces, en palabras sencillas, lo que nos está diciendo aquí el Ari, que antes que se crearon los mundos, antes que fueran creados la esencia emanadas, todo la realidad estaba colmada por una luz que se llamaba En Sof. Y no había las propiedades allá de ni lugar vacante, que vamos a explicar más adelante qué es lugar vacante, ni aire vacío, vamos a explicar lo que es aire vacío, ni un espacio vacío. Sino, como nos está diciendo, que todo está colmado de esta luz. Una luz que nos llama simple, una luz que nos llama uniforme y nos lo da un nombre que se llama Or Ein Sof. Ahora bien, sobre este versículo vamos a estudiar, vamos a analizar, como le expliqué antes yo, de acuerdo al libro Openimi, una traducción literal que he efectuado al libro de Rabbi Yehuda Ashlag en su libro Talmud Sefirot. Voy a efectuar la traducción de la explicación y después le voy a explicar, le voy a leer mientras que lo explicará de la misma manera. Así va a ser nuestro proceso de nuestro estudio. Si ustedes empiezan a darse cuenta cómo empezó el Ari su libro Etz HaChaim,
y como le traduje anteriormente, dice, debe de saber que antes que la esencia de emanadas. Entonces, él utiliza al inicio la palabra antes. Pero antes nos viene a explicar o nos da una connotación de tiempo. Y por lo tanto, nos viene Rabbi Yehuda Ashlag a explicarlo. Porque sabemos que en el mundo espiritual no existe tiempo ni espacio. Para eso necesitamos aclararlo. Por eso voy a leer el punto 1 de Openimi de Rabbi Yehuda Ashlag. Nos dice Rabbi Yehuda Ashlag: tenga en cuenta que la sabiduría entera de la Kabbalah está fundada sobre asuntos espirituales que no toman tiempo o espacio. Es decir, nos está diciendo aquí el Baal HaSulam, que es el nombre que le llama Rabbi Yehuda Ashlag por el libro que escribió la explicación del Zohar, nos dice que todo el conocimiento, que toda esa sabiduría de la Kabbalah está fundada en los mundos espirituales, en asuntos espirituales, que no toma tiempo o espacio. Es decir, en los mundos espirituales no rigen las propiedades de tiempo como nos pasa aquí en este mundo físico. O también tampoco rige allá la propiedad de espacio. Es decir, en el mundo espiritual no existe espacio como existe en este mundo. Y nos seguimos leyendo y nos dice, y no rige en ellos ni la ausencia ni cambio. Es decir, en el mundo espiritual no hay ausencia, no existe que existe una propiedad A y desapareció esa propiedad A. O ni cambios, significa tampoco existe una propiedad A que se transformó a una propiedad B como existe en este mundo. Y entonces, y todos los cambios que habla en esta sabiduría no implica que la forma anterior se haga ausente. Nos está diciendo Baal HaSulam, es decir, si tenemos una propiedad A y después nos viene una B, la propiedad A no desaparece, no se efectúa una ausencia, o que sea sustituida por otra forma diferente. Es decir, si tenemos un estado A, después tenemos un estado B, no existe la ausencia de lo que había en la propiedad A para ir a la propiedad B, ni tampoco existe que fue cambiado. No dice Baal HaSulam lo que pasa en el mundo espiritual es, sino los cambios más bien implica una adición de forma, mientras la forma original queda intacta en su lugar. En esta frase tenemos la sabiduría interna de la Kabbalah. ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Lo repito y lo explico. Si no, los cambios más bien implican una adición de forma, mientras la forma original quede intacta en su lugar. Es decir, lo que tenemos en el mundo espiritual, lo que se llama una adición de forma. Es decir, si tenemos un estado A, que tiene una propiedad A, y vamos a un estado B, este estado B es la misma forma que tenía A con una adición de forma. Es decir, no hay ni eliminación, ni hay sustitución, sino hay una adición de forma. Y nos dice explicando Baal HaSulam, debido a que la ausencia y el cambio son conceptos físicos, y esta es todas las dificultades en los principiantes, ya que perciben todos estos conceptos dentro de sus límites corpóreos de tiempo, espacio, cambio e intercambio. Sin embargo, los autores solo usaron aquellos signos como para señalarnos sus raíces superiores. Nos dice Baal HaSulam, cuando nosotros estamos intentando entender lo que está escrito en la Kabbalah, lo estamos trayendo de un campo del mundo espiritual hasta nuestro campo del mundo físico, donde rigen el tiempo y el espacio, y entonces generan aquí una confusión y generan dificultades a los principiantes que quieren estudiar la Kabbalah. Porque nos dice Baal HaSulam, lo que han hecho
los autores de la Kabbalah del Zohar es indicar las raíces espirituales para poder entendernos, para poder explicarnos qué pasó en los mundos espirituales. Nos dan lenguaje en este mundo físico, aludiendo a su origen, a su raíz que se encuentra en los mundos espirituales. Nos dice Baal Sulam: por esta razón haré un esfuerzo para dar a cada palabra su identidad espiritual, separada de espacio, tiempo y cambio. Es recomendable que los lectores memoricen en el sentido de estas palabras a fondo, ya que es imposible estar repitiéndolos cada vez. Es decir, aquí nos explica Baal Sulam por qué es la dificultad de lo principiante de la Kabbalah, porque está intentando traer el campo de mundos espirituales al campo físico, y ahí se generan las equivocaciones y los errores. Y entonces lo que nos va a hacer Rabbi Yehuda Ashlag en su libro Talmud Ese Sefirot es dar la explicación y nos va a ampliar, nos va a dar la identidad espiritual de cada palabra y palabra, en este caso del autor de el Etz Haim de Rabbi Yitzhak Luria. Ok, muy bien. Entonces el punto 1 que vimos que habla de antes, y antes se refiere al concepto de tiempo, eso lo vamos a estudiar más adelante en la explicación del Baal Sulam, que se llama Istaklut Penimit, en capítulo 9, artículo 33. Pero, más o menos, basando en el principio anterior, dijimos que hay una figura A, y esta figura A va a un estado B, que es causa y consecuencia, lo que existe en los mundos espirituales, y la consecuencia es el mismo estado A más una adición de forma. Y si decimos que vamos de un estado B a un estado C, es que causa y consecuencia es el mismo del estado B, pero con una adición de forma. Y esto de A a B y C, lo que nosotros percibimos y lo que nosotros le interpretamos como tiempo. Pero no son en tiempo, son causa y consecuencias de estado. Ahorita muy bien, voy a explicar en el punto 2, de Talmud Ese Sefirot. El punto 2 se hace referencia a la palabra del Ari que dice, y cuando nos dicen que había una luz superior simple que había colmado toda la realidad entera. Entonces, cuando comenta había luz, no quiere hacer aquí Baal Sulam una aclaratoria. Y eso es la siguiente. Esto se refiere a la luz que se expande de la esencia del Atzmuto del Creador. Sepa que todos los nombres y las denominaciones que aparecen en el sabiduría de la Kabbalah no provienen de la esencia Atzmut del Creador, sino solamente desde la luz que se expande de su esencia Atzmut. Sin embargo, no podemos pronunciar ni una sola palabra en cuanto a su esencia Atzmutó. Esta es una regla. Todo lo que nos alcanzamos no lo sabemos su nombre. Recuerda eso y ustedes nunca fallarán. Eso es lo que nos viene aquí Baal Sulam a explicar. Esta luz que nos habla en el libro de Etzer Haim nos está diciendo que es una luz que expande, es una luz que emana del emanador. El emanador le llamábamos Atzmutó, a la esencia emanador. Nos dice Baal Sulam que sobre la esencia del Atzmutó, la esencia del Creador, no sabemos nada. Porque, ¿qué significa saber? Es que los gran cabalistas han llegado a este estado, han sentido, han percibido, han logrado, han tenido un logro hasta un estado, y lo dieron un nombre, y lo dieron una denominación. Y lo que tenemos nombre de denominación es un estado que llegan los cabalistas, pero los cabalistas no han llegado hacia la esencia del Creador. Han llegado del producto
de lo que sale de él, que llamaremos más adelante Shefa, o le llamaremos más adelante o deleite. Bueno, entonces vamos a pronunciar la pregunta de la que vamos a efectuar en el tercer punto, que no va a explicar, pero no lo vamos a desarrollar porque ya no está acabando el tiempo, pero vamos a generar la pregunta y para después entonces responderla. Nos dice, recuérdense que nos dice en el libro Etz HaChaim que esta luz llenaba y colmada toda la realidad. Y entonces preguntamos aquí, hay una pregunta, ¿en qué realidad estamos hablando aquí? Porque, ¿a qué me refiero yo como una realidad? Yo me refiero a una realidad, la creación de los mundos, la creación de las esencias emanadas. Y por lo tanto, si dice que esta luz llenaba toda la realidad, y estamos hablando de un estado previo, ¿a qué realidad se está hablando o qué realidad se está refiriendo aquí Rabbi Yitzhak Luria en su libro? Para esta respuesta lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, en nuestro siguiente programa sobre el Talmud Sefirot, tomo 1, capítulo 1. Que tenga una semana llena de bendición, llena de alegría y llena de prosperidad. Y nos vemos para la próxima semana. Que tengan un Shabbat Tov.